¿Has oído hablar del príncipe de Persia? Un ángel de Dios luchó con él durante 21 días sin prevalecer. ¿Cómo podría ser este principado satánico tan poderoso que hasta el arcángel Miguel tuvo que venir en ayuda del ángel de Dios? En este video haremos un estudio bíblico detallado sobre el príncipe de Persia y responderemos a todas esas preguntas. Pero antes de sumergirnos en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser alertado cada vez que publiquemos un nuevo video. Comenzamos en Daniel capítulo 9, donde Dios reveló al profeta una visión general de su plan para la completa restauración de Israel. Los capítulos 10 a 12 presentan la visión final recibida por Daniel, detallando el plan divino de Dios para su pueblo, especialmente durante el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con enfoque en los imperios medo-persa y griego. Más tarde, Daniel también es informado sobre los eventos de la Gran Tribulación, un período desafiante que Israel enfrentará con la llegada del Anticristo. Esta revelación para Daniel es crucial para entender los eventos históricos y futuros relacionados con Israel. En el capítulo 10, aprendemos sobre una intensa oposición espiritual. Un demonio poderoso conocido como el príncipe de Persia impidió que un mensajero celestial entregara un mensaje esencial a Daniel durante 21 días. Claramente, Satanás no quería que esta información llegara a Daniel y al pueblo de Dios. Leamos Daniel 10 a partir del versículo 10. He aquí que una mano me tocó, y me puso temblando sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: «Oh Daniel, varón muy amado, entiende las palabras que te hablo, y levántate sobre tus pies, porque a ti soy ahora enviado». Y hablando él conmigo esta palabra, yo estaba temblando. Y me dijo: «No temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y yo he venido por causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para días venideros». Queridos oyentes, cuando Daniel recibió la visita de este mensajero celestial, él estaba en Babilonia. El primer versículo de Daniel capítulo 10 marca históricamente la visión en el tercer año de Ciro, rey de Persia, alrededor del año 536 a.C. 2 años antes, Ciro había permitido que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén lo hicieran, y más de 42,000 emprendieron el viaje de regreso, según se registra en Esdras capítulo 2, versículo 64. Daniel, quizás debido a su avanzada edad, con más de 80 años, no regresó con los otros exiliados, posiblemente por sus obligaciones gubernamentales. El capítulo 10 comienza con la descripción del conflicto que la nueva revelación provocó en Daniel. El mensaje era verdadero y el conflicto intenso. Tales revelaciones frecuentemente lo dejaban angustiado y preocupado. Como podemos ver, este gran conflicto puede referirse tanto a la oposición de Satanás para impedir la comunicación divina, como a los eventos desafiantes que el pueblo de Israel enfrentaría, según lo anunciado en la profecía. Sin embargo, como veremos, Daniel logró entender el mensaje y obtener discernimiento sobre la visión. Esto nos recuerda que incluso en tiempos de mayor resistencia espiritual, Dios continúa revelando su voluntad y fortaleciendo a sus siervos. Durante 3 semanas me dediqué a la oración y al ayuno, absteniéndome de alimentos delicados, carne y vino, y no me ungí hasta que esos días fueron completados. Fue un período de intensa intercesión por mi pueblo y una búsqueda por el pleno entendimiento de la palabra que había recibido.
Las 3 semanas terminaron el 24º día del primer mes, época en que los israelitas celebraban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Curiosamente, no participé en la Pascua ni comí del pan pascual, quizá profundamente impactado por la revelación que había recibido. Fue en ese contexto, aún conmocionado por la visión, que Dios respondió a mis oraciones, enviando un mensajero celestial. Sin embargo, reveló que había sido detenido durante 21 días por un demonio conocido como el príncipe de Persia. Volvamos a las Escrituras, Daniel 10:11, que dice: «Y me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y yo he venido por causa de ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia». Estas palabras muestran que mis oraciones fueron escuchadas desde el primer día. Yo era un hombre muy amado por Dios, y mi corazón estaba verdaderamente comprometido en entender y humillarme delante de Él. Así de ferviente era mi deseo de conocer y seguir la voluntad de Dios. Cuando una persona se compromete de esta manera, no hay duda de que Dios se le revelará. Sin embargo, aún puedo preguntarme por qué el mensajero celestial tardó tanto en responder a mis oraciones. Recuerdo haber estado angustiado durante 3 semanas, y aunque no expresé esa preocupación, el ángel se apresuró a explicar que el príncipe del reino de Persia lo confrontó por 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su auxilio. El término príncipe, en hebreo, denota un jefe o líder de cualquier categoría o clase. Esto se alinea con la idea del Nuevo Testamento de que los seres angelicales tienen sus jerarquías. En Colosenses 1:16 leemos: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él». Y en Efesios 6:12, «Porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este pasaje indica que tanto los ángeles fieles como los caídos están incluidos en estas categorías. El príncipe mencionado en Daniel representa una fuerza diabólica, un ángel maligno, que en el Nuevo Testamento también son llamados demonios. Este episodio destaca la influencia que los ángeles pueden tener sobre los gobiernos humanos, según lo mencionado por el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Me muestra cuán poderoso es el príncipe de Persia, que logró retrasar la respuesta a mi oración. En medio de su trayecto desde el cielo, el ángel enviado por Dios tuvo que atravesar un territorio en las regiones celestes descritas en Efesios 6:12, habitado por espíritus malignos. Miguel entonces vino para liberar a este ángel de la oposición del príncipe de Persia. Este príncipe es un espíritu de gran maldad, y es interesante notar cómo hoy el principal adversario de Israel es Irán, la antigua Persia, una nación guiada por preceptos islámicos bajo el consejo del ayatolá. Las fuerzas demoníacas detrás de estos eventos están bajo el mando de Satanás, con la misión de llevar a esta nación, sus líderes y su pueblo a la ruina. Daniel capítulo 10 revela que frecuentemente hay intensas batallas en las regiones celestes de las cuales no somos conscientes. En este caso, el ángel de Dios tuvo que continuar luchando primero con el príncipe de Persia y luego con el príncipe de Grecia. Daniel 10:20 dice: «Y él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora volveré a luchar contra el príncipe de Persia, y cuando salga, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia». Estos versículos indican que cada nación puede tener un ángel maligno actuando sobre ella, pero también hay ángeles de Dios en acción. Aquí vemos que el arcángel Miguel
lucha a favor de la nación de Israel. Miguel, uno de los principales príncipes cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, es referido como un arcángel y lidera un ejército angelical contra el dragón y sus ángeles, según se describe en Apocalipsis. Él intervino para asegurar que el mensajero celestial me alcanzara, a mí, Daniel, para entregar información sobre los reinos de Persia y Grecia, que se detallan en el capítulo siguiente. Finalmente, también recibí información sobre eventos futuros durante la tribulación escatológica que Israel enfrentará cuando surja el anticristo. Claramente, Satanás no deseaba que esta información llegara a mí y a mi pueblo. Respecto al contenido del mensaje que iba a recibir, el ángel aclaró: «He venido para hacerte saber lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a días aún lejanos. Inicialmente entiendo que la profecía, que será detallada en los capítulos siguientes, se refiere a mi pueblo Israel y describe un período conocido como los últimos días. Este término es frecuentemente usado en la Biblia para referirse al futuro, visto desde la perspectiva del profeta. En los capítulos 11 y 12 de Daniel, vemos que ese tiempo futuro abarca tanto la era de Antíoco Epífanes como los tiempos finales, cuando el anticristo perseguirá a la nación de Israel antes de ser derrotado por la venida de Cristo. Es importante entender que, aunque el príncipe de Persia logró retrasar la entrega del mensaje por 3 semanas, no pudo impedir que se entregara. Esto muestra que, a pesar del poder significativo de Satanás y sus seguidores, él es limitado. También es notable que, aunque Dios pudo haber resuelto la situación inmediatamente, permitió que el conflicto se desarrollara entre los ángeles. Es curioso observar cómo los conflictos en el reino de los hombres de alguna forma reflejan conflictos entre los seres angelicales. Satanás y sus ejércitos están activamente involucrados en este conflicto para intentar frustrar los planes de Dios. Esta situación nos da un vistazo a la guerra que ocurre en las regiones celestes entre los ángeles de Dios y los demonios. Por lo tanto, fueron las fuerzas de Satanás las que causaron el retraso en la respuesta a mi oración. La verdad es que nunca podríamos pensar que esa fuera la causa del retraso en la respuesta a nuestras oraciones. Esto me hace reflexionar sobre cómo, aunque la oración de Daniel pudiera parecer pequeña, tuvo repercusiones cósmicas. La oración siempre implica una batalla espiritual. Este pasaje me revela que existe un mundo de maldad invisible para nosotros, pero que está en constante conflicto para impedir que la voluntad de Dios se cumpla en el mundo de los hombres. Como cristiano, percibo que el poder de la oración no debe verse solo en la vida de una persona, sino también desde una perspectiva global. Los tiempos exigen que los santos de Dios se involucren en oraciones por el mundo y sus autoridades. Cuando nuestras oraciones exceden nuestras necesidades personales y alcanzan una escala global, estamos tocando la esfera donde residen los principados y potestades. Necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el reino de la guerra espiritual. Como podemos ver, hay seres espirituales luchando contra otros seres espirituales. Un mundo así está siempre activo contra el mundo visible. Esto hace que el corazón del cristiano de hoy se pregunte: ¿qué ángel maligno preside sobre Estados Unidos, Venezuela, Haití, Corea del Norte, India, China, los países del Medio Oriente y África? La lista es muy larga. Hay países donde el evangelio está prohibido, y esto nos lleva a imaginar la terrible lucha espiritual que ocurre en esos lugares. Necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el reino de la guerra espiritual. En Efesios 6:12 está dicho: porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy imploramos que protejas el mundo y sus habitantes con paz, alejando la ola destructiva del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la disposición para perdonar. Espíritu Santo Consolador,
visita a las familias en duelo por la pérdida de sus seres queridos, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Y él dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora volveré a luchar contra el príncipe de Persia, y cuando salga, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia. Estos versículos indican que cada nación puede tener un ángel maligno actuando sobre ella, pero también hay ángeles de Dios en acción. Aquí vemos que el arcángel Miguel lucha a favor de la nación de Israel. Miguel, uno de los principales príncipes cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, es referido como un arcángel y lidera un ejército angelical contra el dragón y sus ángeles, según se describe en Apocalipsis. Él intervino para asegurar que el mensajero celestial me alcanzara, a mí, Daniel, para entregar información sobre los reinos de Persia y Grecia, que se detallan en el capítulo siguiente. Finalmente, también recibí información sobre eventos futuros durante la tribulación escatológica que Israel enfrentará cuando surja el anticristo. Claramente, Satanás no deseaba que esta información llegara a mí y a mi pueblo. Respecto al contenido del mensaje que iba a recibir, el ángel aclaró: He venido para hacerte saber lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a días aún lejanos. Inicialmente entiendo que la profecía, que será detallada en los capítulos siguientes, se refiere a mi pueblo Israel y describe un periodo conocido como los últimos días. Este término es frecuentemente usado en la Biblia para referirse al futuro, visto desde la perspectiva del profeta. En los capítulos 11 y 12 de Daniel, vemos que ese tiempo futuro abarca tanto la era de Antíoco Epífanes como los tiempos finales, cuando el anticristo perseguirá a la nación de Israel antes de ser derrotado por la venida de Cristo. Es importante entender que, aunque el príncipe de Persia logró retrasar la entrega del mensaje por 3 semanas, no pudo impedir que se entregara. Esto muestra que, a pesar del poder significativo de Satanás y sus seguidores, él es limitado. También es notable que, aunque Dios pudo haber resuelto la situación inmediatamente, permitió que el conflicto se desarrollara entre los ángeles. Es curioso observar cómo los conflictos en el reino de los hombres de alguna forma reflejan conflictos entre los seres angelicales. Satanás y sus ejércitos están activamente involucrados en este conflicto para intentar frustrar los planes de Dios. Esta situación nos da un vistazo a la guerra que ocurre en las regiones celestes entre los ángeles de Dios y los demonios. Por lo tanto, fueron las fuerzas de Satanás las que causaron el retraso en la respuesta a mi oración. La verdad es que nunca podríamos pensar que esa fuera la causa del retraso en la respuesta a nuestras oraciones. Esto me hace reflexionar sobre cómo, aunque la oración de Daniel pudiera parecer pequeña, tuvo repercusiones cósmicas. La oración siempre implica una batalla espiritual. Este pasaje me revela que existe un mundo de maldad invisible para nosotros, pero que está en constante conflicto para impedir que la voluntad de Dios se cumpla en el mundo de los hombres. Como cristiano, percibo que el poder de la oración no debe verse solo en la vida de una persona, sino también desde una perspectiva global. Los tiempos exigen que los santos de Dios se involucren en oraciones por el mundo y sus autoridades. Cuando nuestras oraciones exceden nuestras necesidades personales y alcanzan una escala global, estamos tocando la esfera donde residen los principados y potestades. Necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el reino de la guerra espiritual. Como podemos ver, hay seres espirituales luchando contra otros seres espirituales. Un mundo así está siempre activo contra el mundo visible. Esto hace que el corazón del cristiano de hoy se pregunte: ¿qué ángel maligno preside sobre Estados Unidos, Venezuela, Haití, Corea del Norte, India, China, los países del Medio Oriente y África? La lista es muy larga. Hay países donde el evangelio está prohibido, y esto nos lleva a imaginar la terrible lucha espiritual que ocurre en esos lugares. Necesitamos hombres y mujeres alrededor del mundo dedicados a la oración en el reino de la guerra espiritual. En Efesios 6:12 está dicho:
porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy imploramos que protejas el mundo y sus habitantes con paz, alejando la ola destructiva del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la disposición para perdonar. Espíritu Santo Consolador, visita a las familias en duelo por la pérdida de sus seres queridos, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo.